cuya temática, hola, cuya temática es el milagro y el colgado. Decidí arrancar con el concepto de milagro porque es como empieza un curso de milagros y además se llama un curso de milagros, entonces tal vez si entendemos que es un milagro, sea un poco más fácil entender que es un curso de milagros. Lo que a mí me parece muy interesante de este libro es la manera en la que toma conceptos que son parte del imaginario social, del imaginario cultural, de la tradición religiosa y demás, conceptos que tenemos muy arraigados desde ciertos lugares, los toma y los desarma y los trae a cosas que por lo menos yo siento que son un poco más accesibles, eh, o que me hacen más sentido en mi experiencia y en lo real y en lo palpable de mi vida. Por ejemplo, el concepto de milagro. La idea que nosotros tenemos, o la idea secular de milagro, cuando hablamos del milagro, ¿qué se nos viene a la cabeza? Bueno, convertir el agua en vino, caminar sobre el agua, sanar la ceguera. Perdón. Hola, Meli. Perdón, ya estábamos empezando. Em, recapitulo. Estábamos vamos a trabajar hoy el concepto de milagro y lo que hablaba es que un curso de milagros lo que hace es desarmar ciertos conceptos que nosotros damos por sentado, que tenemos ciertas ideas, los toma, los desarma y les da un sentido que para mí es un poco más trasladable o cercano a nuestra experiencia o que no queda tan desconectado. Por ejemplo, cuando pensamos en milagros, bueno, tenemos en el ideario de milagros está convertir el agua en vino, caminar sobre las aguas, sanar a un ciego, todas cosas que si vemos la característica tiene que ver con cosas que van en contra de, no sé, las leyes físicas, algo que tiene que ver con una intervención divina, algo que es imposible que pase, algo que es antinatural, que está fuera de cómo vienen sucediendo las cosas. Y todo eso se considera algo milagroso, incluso cuando hablamos en el día a día, no sé, como en El Chavo, que doña Florinda le decía, qué milagro que viene usted por acá, como algo súper imposible, ¿no? Hay algo del milagro como algo imposible, pero que sucede igual. Bueno, un curso de milagros le da como una vuelta a todo esto, y le da un viraje fuerte, porque lo primero que dice es los milagros no tienen grados, o sea, no hay milagros mejores y milagros peores, o milagros más chiquitos y milagros más grandes. Entonces vamos a corrernos un poco de la fantasy de los milagros, que son como estos grandes gestos, estas grandes cosas que suceden y que nos dejan a todos boquiabiertos, y vamos a tratar de ver un poco realmente qué hay detrás de la mecánica de un milagro. Para un curso de milagros, un milagro es un pensamiento. Y decimos, qué poco, ¿no? Al lado de curar la ceguera. Como, qué decepcionante el concepto de un curso de milagros de milagro. Sí, un poco sí. Eh, pero cuando empezamos a ver el poder que tiene un pensamiento, vamos a ver que realmente todos los milagros que suceden en nuestra vida empiezan con un pensamiento que se modifica. ¿Por qué? A ver, acá alguna frase piola de un curso de milagros que yo quería transmitirle. Dice que los milagros ocurren naturalmente como actos de amor. Ya la forma en la que el curso nombra los milagros siempre utiliza la palabra natural. Naturalmente, los milagros son expresiones naturales de perdón, lo cual nos empieza a alejar un poco de esta idea del milagro como un evento súper extraño y fuera de lo cotidiano. Y lo empieza a traer como algo que es realmente natural que pase. Y de hecho el curso de milagros dice que si vos no estás experimentando milagros muchos todos los días, hay algo que está mal. Como que eso es una señal de que tu mente está cerrada. ¿Por qué? Vamos a bajar un poco a tierra porque si no quedan todos muy volados en el curso. Por ejemplo, yo trabajo de terapeuta.
y tengo el privilegio de ver procesos de personas a lo largo del tiempo. Cuando una persona está dentro del primer año de terapia, en general tiene momentos en los que se siente muy frustrados porque siente que está yendo a terapia y que nada está cambiando y que la situación con la que vino, que sigue repitiendo situaciones, como que hay una gran frustración. Y cuando esto pasa, yo puedo decirle a esa persona con absoluta certeza como terapeuta, quédate tranquilo, que de acá a un año vas a ser otra persona. Ahora, ¿por qué tengo esa certeza? ¿Porque soy una persona desquiciada que hace promesas fundamentadas en nada? No, podría ser, pero no. Sino porque en mis años de terapeuta pude ver un montón de procesos y yo me doy cuenta en esos procesos de pequeños cambios que hace la persona en sus patrones de pensamiento, que son ínfimos y que la persona que está metida en la experiencia y que está metida en la situación por ahí no lo puede ver porque son muy pequeños, pero yo, que estoy entrenada para ver eso, veo esa serie de cambios que se van encadenando y que sé que indefectiblemente como ya se inició esa cadena de modificación de pensamiento, no hay manera de que acá en un año esta persona sea la misma que allá en un año. Entonces puedo hacer esa promesa a mis consultantes porque estoy viendo que están sucediendo pequeños, mínimos cambios de pensamiento que parecen ínfimos, pero que en el tiempo hacen su mella que van a producir una serie de cambios de su vida que no hay vuelta atrás. Esto es un milagro para el curso de milagros, una modificación en la percepción que te permite salir de un paradigma de miedo, si nosotros nos ponemos si nosotros nos volvemos observadores de nuestros pensamientos, vamos a descubrir que la mayoría de las cosas que pensamos están relacionadas al miedo o surgen desde el miedo, son pensamientos para protegernos de cosas, son pensamientos de ataque, son pensamientos que están todo el tiempo dialogando con el miedo. Y un poco el objetivo de un curso de milagros, el objetivo de los milagros, es ir corriendo esos pensamientos y modificándolos para que podamos vivir en una experiencia de amor. Como que ese sería el trabajo y más o menos lo que un curso de milagros considera que es un milagro. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? Voy a compartirles cómo podemos ver esto de una manera. Ah, el colgado. Bien, fuerte. A ver si los puedo ver. Bueno, no los puedo ver ustedes y a la carta a la vez. Si ven esta carta, ¿cómo se relaciona esto con el tarot y con el colgado, no? Bueno, en el tarot el colgado es una carta que lo mismo, ¿no? Cuando escuchamos el colgado pensamos en alguien, pensamos en realidad en un ahorcado. Pero como pueden ver, no es el caso. El colgado no está colgado del cuello, está colgado de un pie. Y está en una posición increíblemente incómoda. El colgado en el tarot es una carta de una espera incómoda, de no te podés mover. Esta persona tiene completamente limitados sus movimientos, está en una posición incómoda, pareciera no poder hacer nada, o sea, está colgado ahí, no tiene de dónde agarrarse, no tiene cómo soltarse. Y esta es una carta maravillosa porque empieza de esta manera, pero si la damos vuelta, la misma figura que en un momento parece completamente atrapada o imposibilitada o con sus pensamientos limitantes, pasa a un estado que parece como iluminado, ¿no? Está como flotando. Esta es una carta que yo siempre que estoy haciendo una lectura y sale, en algún momento de la tirada, cuando siento que la persona ya está encontrando la otra mirada de la situación, la giro. Es como un acto psicomágico para mí girarla en una tirada.
Y si pueden conectar con la energía de esta carta, fíjense que esto es realmente lo que hace un milagro, ¿no? Como uno está atrapado en un patrón de pensamiento o en una manera de ver las cosas, y el colgado se gira y de repente hay una sensación de liviandad, de iluminación, de poder flotar, de comodidad. De repente en una pose que parecía súper incómoda, ahora se lo ve súper cómodo. Y esta carta, siempre el mensaje que trae cuando está en una tirada, te invita a ver las cosas de otra manera, que es lo mismo que plantea el curso de milagros cuando nos dice, esperen que los perdí ahí en la pantalla, cuando nos habla de esto, de que hay un cambio de perspectiva eh, donde se produce un milagro. Siento que los estoy llenando de mucha información teórica. Sí, Cindy. A ver, ahí estás muteada. Ahí está. Hola, hola. No, no podía desmutearme, perdón. Una acotación breve, si sirve en esto de estar entrecruzando cosas, si bien no es exactamente esa posición, en las religiones nórdicas, Odín se cuelga del Yggdrasil justamente para poder llegar a la sabiduría. Ahí se le son reveladas las runas, que termina siendo además simbólicamente todo lo que tiene que ver con el panteón nórdico. Y el propósito era que él pudiera ganar sabiduría y poder después bajar la sabiduría a través de eso. Entonces estaba pensando, si bien se Re, columna un poco distinto, sí, no, no, pero pero vuelve a tener el mismo símbolo, ¿no? sí, total. Hay algo de esto de la inversión de pensamiento, ¿no? Como algo de la posición invertida que permite esto, tener otra mirada sobre las cosas y que de hecho en un curso de milagros menciona muchísimo y habla muchísimo de esto. No me quiero poner tan hincha pelotas con un curso de milagros, pero me cuesta porque es muy interesante. Eh, pero habla mucho de que nosotros tenemos el pensamiento invertido, ¿no? Como que todo el tiempo estamos pensando en las cosas diametralmente a la inversa de lo que tal vez nos traería un poco de paz. Así que sí, suma un montón. Y también como esto, ¿no? Como en diferentes culturas, en diferentes tradiciones, se pueden ver los mismos conceptos. Entonces ya hay algo que nos da la pista de algo verdadero hay acá, algo de sabiduría hay acá porque aparece en diferentes culturas, de diferentes formas, en diferentes mitos, en diferentes religiones, eh, que por ahí no tenían conexión entre sí y sin embargo aparece. Entonces, ¿qué cosa verdadera a la que se accede? Ahora, ¿cómo podemos pensar esto, no? Un poco traído a la experiencia, porque parece como, bueno, sí, cambio un pensamiento, bueno, ¿cómo lo cambio? Bien, anda a terapia uno, pero dos, eso siempre, ir a terapia siempre. Pero un poco la propuesta es que el milagro es algo que muchas veces sucede hasta de forma involuntaria, como que casi ni lo registramos y no es siempre algo que, y de hecho casi nunca sucede como intencional. Yo les voy a contar una experiencia como para que podamos, en los patrones de pensamiento que fui atravesando, ir desglosando toda esta información y bueno, me tendrán de ejemplo como persona que falló alguna vez. Este, pero bueno, yo me acuerdo que cuando yo era chica, estaba en mis 20 y algo, y tenía un grupo de amigas que todavía son mis amigas, eh, y en esa época yo empecé a tener una relación que tenía una dinámica muy violenta, ¿no? Y esto empezó a afectar mi relación con mis amigas. ¿Y de qué manera? Acá vamos a empezar a analizar patrones de pensamientos. Mi pensamiento era el siguiente. Yo estaba viviendo en una situación muy, muy sórdida, muy dura, muy dolorosa. Y ellas nunca habían estado en una relación así. Ellas llevaban otras vidas más livianas, podría decirse. Y mi sensación empezó a ser
como que ellas estaban paradas en la vereda del sol, yo estaba parada en la vereda de la sombra. Primer pensamiento que empieza a espesar el tuco, que es el pensamiento de separación. Ya empiezo a sentirme diferente de ellas, separada de ellas. Este pensamiento fue evolucionando en pensamientos como: ellas no me entienden porque nunca pasaron una situación así, ellas me juzgan porque nada, o sea, había algo de mis amigas que era como, che, pará, sos una piba inteligente, ¿por qué haces esto? Como ese tipo de cosas, yo los vivía como juicio. ¿Ven cómo empieza algo que era una situación de amor, de una amistad, empieza a haber pensamientos que te hacen sentir separado de esas personas, como no tengo nada que ver con esta gente, y empecé a sentirme atacada, empecé a sentirme ofendida por lo que ellos me decían, empecé a distanciarme, empecé a retraerme. Y ojo, porque también los pensamientos de separación vienen muy ligados, o sea, siempre viene el ego, siempre te arma un combo, te arma un combo de pensamiento de separación con pensamiento de ser especial. Entonces, siempre te va a edulcorar esa sensación de separación con con un pensamiento de, ah, por esto soy especial. Entonces, la parte que edulcoraba esa sensación de separada de mis amigas, de bueno, ellas no me pueden entender, ellas me están juzgando, tenía que ver con yo soy más profunda. Yo habito la profundidad y ellas no tienen este entendimiento profundo de la experiencia, ellas viven vidas más superficiales. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy palanqueando mi ego de sentirme mejor que ellas. O sea, es como esa, te ponen, es un sistema de pensamientos que te pone en un lugar de contradicción, donde por un lado te sentís una mierda y te sentís peor que ellas, porque ellas no viven estas situaciones sórdidas, y por otro lado, un pensamiento de superioridad donde yo soy mejor que ellas, porque soy más profunda, porque tengo otra revelación sobre la experiencia humana. Estupideces, pero que las pensamos todo el tiempo, o sea, ustedes traten de buscar en su experiencia, porque todos tenemos estos patrones. Siempre hay un pensamiento de separación y hay un pensamiento de sentirse especial, pero lo importante acá es que vos siempre estás por encima o por debajo del otro, pero nunca estás a la altura del otro. Nunca es de igual a igual. Siempre estás como rebotando entre sentirte mejor que el otro o sentirte peor que el otro, pero nunca estás en la situación de igualdad. Bueno, un curso de milagros dice que un milagro es un gesto de amor entre dos iguales. Entonces, lo más importante para que suceda un milagro es que haya una condición de igualdad. No tiene que estar en tu mente, pero la condición en la realidad existe. Porque por supuesto que yo era igual a mis amigas, ni mejor ni peor. Todo esto empezó a generarme roces con ellas, empecé a generarle resentimiento. Mis amigas, nada, permanecieron ahí para mí. Me escucharon cada vez que yo estaba mal. Estuvieron ahí como me fumaron en pipa, digamos. Y de repente un día hubo un pensamiento que cambió. Y acá está, este es el kit del milagro. De repente, un día se me ocurrió que si a ellas no les pasaban estas cosas, y a mí me pasaban estas cosas, no debía ser porque ellas nunca se cruzaron una persona que se relacione desde dinámicas violentas en su vida. Se deben haber cruzado miles, solo que nunca se engancharon. Y ese pensamiento, donde todo deja de ser una historia trágica, donde yo estoy condenada a sacrificarme por otros y ellas no, y yo soy la salvadora del mundo y voy a salvar a esta persona y ellas no pueden entender que yo lo estoy salvando. O sea, cuando salí de toda esa novela, que el primer pensamiento que me hizo salir de esa novela fue pensar, che, a ellas no les pasa esto. Y pensamiento subsiguiente, ¿por qué no les pasa esto? No es porque nunca se cruzan a nadie, es porque no se enganchan.
Entonces ahí vemos como un pensamiento empieza a generar una cadena de pensamientos que realmente empieza a modificar la realidad, porque esto es lo que yo necesito que conecten, el increíble poder de pensar algo distinto. Esperen que alguien quiere entrar. Buenas, Yusme, bienvenida. Perdón que estamos medio empezados, pero te pongo en contexto. Estamos hablando de los milagros y estamos tratando de explicar cómo los milagros tienen en realidad mucho que ver con un cambio de pensamiento que habilita otro panorama. Entonces yo les estaba contando de una situación en la que yo me estaba sintiendo distante con mis amigas y estaba sintiendo que como yo estaba en situaciones de violencia y ellas no, éramos diferentes, ellas me juzgaban eh, y, y empecé a tener pensamientos de separación, como yo soy distinta de ellas no pueden entenderme, ellas me están juzgando. En el momento en el que yo tengo el pensamiento en el que digo, a ellas no les pasa esto y a mí sí, ¿por qué? Y dejo de pensarlo como una víctima. Ah, tremendo, están llegando todos. Vos, Coti, los podés admitir porque, a ver, acá lo perdí. No podés, no, soy la única dueña de la llamada, a ver, para. Bueno, perdí a alguien que no sé cómo admitir. Bueno, lamento. ¿Qué estaba diciendo? En el momento en el que salí de este pensamiento de víctima, porque es esto, o sea, este es el núcleo es, esto me pasa a mí, no a ellas, porque yo soy una víctima, y porque soy una víctima es especial. Cuando yo me doy cuenta de que simplemente no les pasa a ellas porque no se enganchan cuando se les cruza una situación de estas, se me habilita a mí la posibilidad de no engancharme. Y es como, che, yo puedo vivir en la vereda del sol, que además ya estaba harta de sufrir, más que todo, que como no podía más de no poder más. Entonces, como, bueno, sí, muy lindo salvar al mundo, muy lindo ser el Cristo sacrificado, pero no quiero, estoy harta de esto, como basta de sufrir. Eh, y entonces empecé a pensar, ok, claramente, si ellas no se enganchan en esto, es porque hay mecanismos míos de pensamiento que hacen que yo me enganche en esto. Y ahí agarré la pala y empecé a trabajar. Dije, voy a hacer lo que tenga que hacer, voy a desarmar mi mente y hacerla de nuevo, pero yo me convierto en una persona que no se engancha más en esto. Como, no importa, si tengo que hacer 100.000 terapias, tengo que escuchar audiolibros de todos los colores, no me interesa, hago todas las meditaciones del mundo, pero yo me convierto en una persona que no se enganche en esto, sea como sea. Ahora, para que todo eso tenga que pasar, ¿cómo sucedió un milagro? Bueno, primero hubo una situación de amor entre dos partes, o sea, había una amistad. Claramente yo amaba a mis amigas lo suficiente como para tomarme el esfuerzo de tener un pensamiento diferente y no quedarme en el enojo con ellas. Y claramente ellas me amaban lo suficiente para, a pesar de estar hinchada los huevos de verme una y otra vez en la misma situación y hartas de escuchar lo mismo, estar ahí y estar disponibles para mí. Entonces hay una situación de amor sincero. Y no es que mis amigas estaban ahí diciendo, bueno, yo me voy a amar a mí misma para que ella aprenda a amarse a sí misma y se deje de enganchar a esa situación. No había una intencionalidad, no era, viste, de hecho me deben haber dicho 1000 veces que salga de esa situación y recuerdo cero, pero su sola existencia y su sola forma de existir en el mundo y de estar ahí simplemente no enganchándose, sirvió de ejemplo para mí y sirvió para que yo pueda hacer ese salto mental, pueda hacer ese clic y se produzca ese milagro. Y otra cosa muy interesante de los milagros es que están muy vinculados al perdón. Como les había mencionado antes, por acá quiero decir la frase exacta porque me gustan las frases de un curso de milagro. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Acá entendemos también un poco mejor el concepto de perdón, ¿no? Porque se podría decir que yo las perdoné a mis amigas en términos de un curso de milagros. Ahora, las perdoné en el verdadero sentido del perdón,
que no es alguien me hizo algo malo y yo en mi inmensa sabiduría, siendo un absoluto genio, te voy a conceder el pasar por alto una realidad que hiciste. Como, es una falacia total el concepto de perdón que tenemos. Yo las perdoné a mis amigas porque pasó el concepto de perdón real, que es darme cuenta de que no me hicieron nada. O sea, darme cuenta de que no me juzgaron, de que no estaban en esa posición, de que yo estaba en un flash, y darme cuenta de que en realidad nunca me juzgaron, ellas simplemente estaban paradas ahí diciendo, che, esta piba es brillante, es inteligente, es hermosa, es muy... No, mentira. Esta piba es tan inteligente, ¿por qué estás en esta situación? Mis amigas sentían como asombro, como, ¿qué está haciendo? Pero no me estaban juzgando. Eh, y un poco esa es la diferencia, o sea, ese es el verdadero perdón que traen los milagros. Tiene que ver con darte cuenta de que la forma en la que veías las cosas, donde veías al otro como una amenaza, donde veías al otro como un enemigo, no era tan así, ¿viste? Por ahí es algo que está alimentando tu peli y que tu peli y tu drama requiere un enemigo o alguien que para que vos seas especial tiene que haber alguien que no te comprenda, como vos tenés que estar más allá de un montón de cosas. Entonces, esos son los pensamientos que si nosotros en la vida cotidiana aprendemos a ser observadores de nuestros pensamientos y a analizar la situación y a ver y observar y a decir, che, este pensamiento, ¿por qué estoy pensando que esta persona me ataca? ¿De dónde sale? ¿De dónde vienen? Es increíble cómo nos peleamos con molinos de viento, con cosas que no están ahí, realmente no están ahí. Y claro, cuando yo hice ese cambio de pensamiento y switché y dejé de pensar que mis amigas me estaban jugando, agrediendo o lo que sea, porque yo estaba en una situación diferente a la de ellas, de repente pude irme más para su lado y empezar a estar más de su lado de la vereda, ¿no? Como y hacer cambios en mi vida. Y pude, y soy hasta el día de hoy súper cercana con ellas. Pero no solo eso, porque los milagros, como dice el curso, quiero buscar la cita, dice, un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Volvemos, ¿no? Mis amigas no estaban siendo conscientes de que su amor propio me estaba enseñando. Y así como mis amigas no eran conscientes de eso, algo que pasó después, yo empecé todo un camino de trabajo personal muy fuerte sobre lo vincular para justamente, nada, no volver a engancharme en ninguna. Y a medida que yo iba haciendo ese trabajo, iban apareciendo personas, consultantes, amigas, que estaban pasando por la misma situación que había pasado yo. Y yo todavía tenía en mí un enojo contra mí y un pensamiento, porque siempre proyectamos las cosas. Entonces, cuando me di cuenta que mis amigas no me estaban juzgando, también me tuve que dar cuenta que yo me estaba juzgando. Y me amigué con mis amigas, pero todavía no me había amigado conmigo misma. Entonces, todavía tenía todo este pensamiento de eh, de, de qué estúpida que fuiste, de cómo hiciste algo así, de cómo te metiste en una relación así, sos tonta, ¿cómo no viste eso? Un montón de cosas así. Y lo que empezó a pasar, y acá de nuevo, cómo en el milagro y en la dinámica del milagro se empieza a dar las situaciones de perdón y de sanidad. Porque en la medida en la que yo empecé a ayudar a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo, porque tenía las herramientas, porque ya conocía la situación, porque podía entenderlo, en la medida en la que empecé a ayudar a otras mujeres, claro, cuando otra mujer venía y me contaba su situación, yo no podía pensar qué estúpida que sos, cómo no ves esto. Y de repente, si no puedo ver, si puedo ver al otro con una mirada más compasiva, me pude habilitar verme a mí misma con una mirada más compasiva. Entonces pude empezar a dejar de pensar que yo era una idiota, porque de repente veo a una persona que quiero que está haciendo lo mismo y la estoy acompañando y no pienso que es una idiota y digo, che, no, amiga, no sos un idiota, esto pasa por esto, a todos nos pasa, qué sé yo qué.
Y en la medida en la que hacía eso, también iba sanando mis pensamientos contra mí misma de que soy un idiota y mi enojo conmigo misma. Y eso ayudó a otras mujeres, que seguro ayudaron a otras mujeres, que seguro ayudaron a otras mujeres, que seguro ayudaron a otras mujeres hasta el infinito y no sabemos dónde. ¿Se va entendiendo cómo funciona la dinámica de un milagro de principio a fin? Eh, ¿cómo, cómo es algo que en principio decís, bueno, un milagro no es una acción, eh, no es una acción que se da sobre acción milagrosa, que sí lo puede ser también igual, ¿eh? No, no digo que no se pueda convertir el agua en vino quien piensa de la manera correcta, pero, pero que no es el punto, y cómo en estas cosas chiquititas realmente son milagrosas y realmente se produce un impacto en la vida de las personas y una mejora en la calidad de la vida de las personas. Y que todo esto que menciono, ¿no? Desde mis amigas desde las amigas que me ayudaron hasta las amigas que ayudé, en toda esa cadena, solo hay amor. O sea, solo hay una experiencia de amor compartida por todas las partes y de sentirse unida. O sea, pueden ver lo vasto que puede ser un milagro y lo que empieza con un pensamiento que fue, che, si a ellas no les pasa, puede no pasarme a mí. Un pensamiento, un pensamiento así de chiquito, yo seguía en la misma situación, todo era caos, todo era el infierno, todos los fines de semana un desastre. Un pensamiento así de chiquito. Entonces, cuando vemos la figura del colgado que se da vuelta, yo estaba en la misma situación cuando tuve ese pensamiento. Me levanté al otro día y estaba en la misma situación. Y me levanté al otro día y me levanté por un largo tiempo más y estaba en la misma situación. Pero mi mundo, mi cabeza ya se había dado vuelta. Ya estaba en otro patrón de pensamiento distinto. Entonces, estas son las pequeñas cosas que a veces nos obnubilamos con las grandes cosas. Y nos obnubilamos con, bueno, queremos hacer milagros, no sé, sanar a la gente. Y que ni siquiera nada de esto fue intencional, no fue que mis amigas intencionalmente vinieron a enseñarme el amor propio, nada de esto fue intencional. Por eso los milagros suceden todos los días, todo el día, y los milagros suceden en el nivel vincular. La revelación es la comunicación con Dios, otras cosas, conectar con la fuente, lo que quieras. Pero los milagros suceden en un nivel vincular, es lo que debe suceder en nuestras relaciones y siempre requieren de un otro. Todo esto sucede en diálogo con un otro. Bueno, creo que ya dije todo muy rápido. Quiero dejarles hablar ustedes si quieren decir algo, porque yo me manejeo y entro en una y bajo información a raudales. ¿Van siguiendo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quieren que repita alguna frase de un curso de milagros? Nada, bien, ok, no los perdí. Bueno, en este sentido, como pueden ver en este ejemplo y en esta clase, también nosotros pensamos a los milagros como algo que hacen, ¿no? Hicimos un milagro, ¿no? Como que genera algo en la realidad, de nuevo. Hizo vino. Y en realidad, la función del milagro es deshacer. Deshace patrones de pensamientos que nos están obstaculizando de conectarnos con un otro. Es así de simple, de experimentar una sensación de unión y de amor con un otro, con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, con tu jefe en el trabajo, no lo sé, con todos. Pero lo que hace el milagro es desarmar los patrones de pensamiento que nos hacen sentir diferentes de un otro, distantes de un otro, ver al otro como una amenaza y simplemente poder recibir el regalo que nos trae un otro, lo que podemos aprender de un otro, el amor del otro, de estar ahí contento, disfrutando de tus amigas en lugar de estar enojada en tu casa, encasquetada, sintiéndote especial. Como, eh, como que el proceso tiene que ver con un desarme de pensamiento.
No, porque en realidad nuestro estado natural es ese. Nuestro estado natural es estar en armonía con las personas que nos rodean. Y nada más. Entonces como que el milagro nos devuelve al orden natural. Y dice, los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Es nada más que eso. El concepto de milagro, que a veces nos parece como muy lejano y muy distante y muy algo que es ajeno a nuestras vidas, en realidad es algo que está pasando continuamente en nuestras vidas. ¿Y por qué es importante que nosotros empecemos a ponerle conciencia a eso? Porque los seres humanos aprendemos por reafirmación. Vos estás todo el tiempo confirmando tu realidad. Si vos estás todo el tiempo observando que todo te sale mal y decís, todo me sale mal, todo el tiempo vas a confirmar. Se te va a caer una taza a la mañana y vas a pensar, todo me sale mal, confirmado. Todo me sale mal, confirmado. Saliste de la casa, te olvidaste de la llave, todo me sale mal, confirmado. Tu cerebro todo el tiempo va a estar buscando confirmar lo que cree. Todo el tiempo buscamos confirmar las creencias. En la medida en la que nosotros empezamos a observar en nuestra vida y en nuestra experiencia los milagros de personas que realmente ha pasado esto, como, che, el amor de esta persona me hizo pensar diferente de alguna manera, o algo en mi pensamiento cambió por relacionarme con esta persona, empezamos a hacer una confirmación distinta. Empezamos a decirle a nuestro cerebro como, las personas me hacen bien, no son una amenaza. Las personas son buenas en mi vida. Las personas son algo disfrutable. Las personas me traen cambios buenos a mi vida. Empezamos a hacer un ciclo de confirmación distinto. Todos estamos muy acostumbrados a hacer un ciclo de confirmación donde el otro es una amenaza. Todos, sobre todo las mujeres heterosexuales. Pero, pero, pero empezar a dar vuelta a estos patrones de pensamiento tiene que ver también con empezar a observar dónde hay un milagro, dónde hubo un milagro en mi experiencia, porque esto no sirve de nada que yo se los diga acá, sino, o sea, no lo van a poder capitalizar si no buscan en su experiencia y en las cosas que les han sucedido alguna experiencia similar o afín que les suene a esto, como, che, sí, me doy cuenta de que yo estaba re en una y de repente pensé, puede ser algo chiquito, puede ser alguien que no te fumabas y que de repente no sé, lo conociste mejor y lo viste de otra manera. Como que hay un montón de situaciones en las que nosotros cambiamos de patrones de pensamiento. Y bueno, empezar a reforzarlas y empezar a estar atento a eso y atento a nuestros pensamientos, eh, son las cosas que producen cambios, qué sé yo. Bueno, quiero escucharlos un poco. Te cuento algo, Lore, que fue muy loco. Recién estaba pensando, ayer yo arranqué terapia y hace poco me pasó que yo tenía una sociedad con alguien y cuando estábamos terminando un negocio grande me dice, che, vos no estás listo para ser mi socio, 50 y 50 no me va. Yo a partir de eso tomé una decisión. Y recién con lo que acabas de decir, yo sigo ganando plata con negocios inmobiliarios y digo, che, gracias a que conocí a este chabón, yo estoy haciendo plata con esto, por más que estaba re enojado, o sea, por más que hice el cambio de percepción de, che, bueno, al final fue un milagro y ahora me estaba costando mucho hacer sociedades de nuevo. O sea, quiero hacer una sociedad y estoy como re pendiente de ver con quién me junto, con quién firmo, qué hago. O estoy re cagado por lo que me pasó antes, pero bueno, este cambio fue bastante interesante. Bueno, tiene que ver un poco con el cambio a ver, de nuevo, ahí también hay una cuestión de lo que sucede conviene, ¿no? Como a veces el otro nos bendice diciéndonos que no, como tal vez él no era el socio para vos, no lo sabés. Por ahí también el cambio de percepción tiene que ver con no hacerte cargo de que hay algo mal en vos o de que vos no sos suficiente para esa sociedad, ¿no? Porque pareciera como que ese es el mensaje oculto que hay en esa declaración, como no estás listo, vos no estás listo para ser socio conmigo, que él lo puede decir, pero bueno, por ahí ver qué de eso tomás, ¿no? O te apropiás, no hace falta. Por ahí yo soy más mambero. Venía justo de una sociedad anterior donde también trabajé en una startup y cuando crecí la startup me invitaron a salir del directorio. Con mucho dolor me estaba como volviendo a la base, que es Bariloche. Yo nací ahí, me la paso moviéndome. Y
empiezo a hacer negocios con este chico. Cuando vuelve a crecer, cuando estamos cerrando otra vez pasa lo mismo, y cuando voy a terapia tuve que trabajar una relación con mi viejo. O sea, dentro de mis creencias venía por otro lado del mambo. Pero, Tal porque eran cual. justo las autoridades y con las que iba a hacer plata. Era como, che, la puta que los parió. Es que hacemos un montón eso, sí, tal cual. O sea, muchas veces no, siempre estamos proyectando en los otros, siempre. Es muy difícil ver al otro real, y sobre todo o sea, cuando estamos teniendo pensamientos donde el otro es una amenaza de cualquier tipo, y probablemente estemos proyectando algo ahí que es nuestro. Eh, Entiendo, no sé, situaciones de amenaza real como hay alguien apuntándote con un arma en la cabeza, como entiendo esas situaciones, pero muchas veces también es percibir qué tipos de pensamiento estamos teniendo, ¿no? Porque no es lo mismo mirar una situación y evaluarla y decir, bueno, esto es así, que esas situaciones en las que nos quedamos enroscados, como todo el tiempo teniendo un diálogo interno en la cabeza, donde nos estamos justificando de no, yo hice esto, porque él hizo el otro, como esos pensamientos de enrosque. eh, Ahí generalmente hay algo de proyección que estamos poniendo en el otro, y que de nuevo lo hacemos. A ver, ¿por qué proyectamos? No proyectamos porque somos malos. Eh, Proyectamos para ver más clara una situación. Solo que a veces no somos conscientes de que estamos proyectando y bueno, nos lleva a interpretar mal toda la realidad y a accionar mal. Pero en realidad cuando nosotros proyectamos sobre una persona, sobre una situación, es como ponernos de cara a algo interno que no estamos viendo bien. Necesitamos verlo en una persona, necesitamos verlo en una situación, o sea, seamos compasivos con nosotros mismos cuando proyectamos también. La idea es no proyectar y poder conectar con el otro tal cual es. Pero cuando lo hacemos, no seamos crueles con nosotros, porque en realidad básicamente a ver, es un movimiento. La mente siempre está haciendo movimientos que tienen un sentido. Entonces es un movimiento que uno está haciendo para ver una situación de forma más clara. Y muchas veces nosotros mismos nos generamos situaciones, una y otra vez la misma situación, y es para verla clara. No nos odiemos por proyectar o por repetir situaciones o por, yo la genero. Es para poder ver las cosas mejor. La idea es verlas. Como veámoslas y que sigan su camino y que pase otra cosa, que pase un milagro. Gracias, Mati, por compartir. Gracias. Sí, desde ahí también, perdón, pensaba una buena imagen, la del colgado, con lo difícil que es a veces tomar distancia para tener otra percepción, aunque sea jugar con la idea de dar vuelta a la situación en esta proyección y Sí, empezar a ver las cosas un poco distinto para empezar a abrir un poco. No es fácil, para nada, no pero es. es esto. Y cuando estamos, de nuevo, como todos hemos estado en esas situaciones de Sí, nube mental, de no veo tal cual. salida, y, y bueno, para ir terminando con lo que yo quiero que se queden, es con el ejercicio no de sentirse obligados, un poco en sintonía con lo que viene diciendo Cindy, no de sentirse obligados a tengo que ver esto completamente diferente, sino, como dice uno de los ejercicios de un curso de milagros, ¿no? Estoy dispuesto a ver las cosas de una manera diferente. Solamente estar dispuesto. Nada más. Por ahí no las podés ver de forma diferente, por ahí estás en una situación que te nubla, que te ahoga, que te asfixia, que no la ves ni cuadrada, que decís, che, esta situación me asfixia completamente. Estás como el colgado, ahí con el bracito atrás, súper incómodo, diciendo, no veo salida de esta situación. Es simplemente decir, bueno, estoy dispuesto a verlo de una forma diferente. Por ahí todavía no lo puedo ver de una forma diferente, pero tengo la disposición. Y es como la invitación a hacer ese ejercicio, ¿no? Cuando estamos en situaciones que son asfixiantes, que son difíciles, que son incómodas, es simplemente tener la disposición y ya ahí algo se abre. De nuevo, siempre es un pensamiento muy chiquito y por ahí es más chiquito que el que aspiramos, ¿viste? No es ver toda la situación de algo diferente, es estar dispuesto a verlo diferente. Es más chiquito todavía, es menos todavía lo que se requiere. Y ya eso abre una cadena de pensamientos o activa una cadena de milagros
eso es estar dispuesto y abierto a los milagros, ¿no? Por eso un curso de milagros dice que cuando no nos están sucediendo milagros es que hay algo mal, porque implica que estamos muy cerrados a ver las cosas de una sola manera y que no hay otra manera. Estamos como rigidizados mentalmente en una estructura, en una forma, en una manera y no estamos dispuestos a ver algo de una forma diferente. Así que bueno, espero que les sirva. Espero haberlos inspirado hoy a ver las cosas de una forma diferente. Muchas gracias por venir. Yo, bueno, quería, para cerrar, contarles que vamos a estar haciendo esto, si Juli me deja, todos los sábados. Vamos a juntarnos, como les decía al principio, que se sumaron un par de personas más. El club, les recuerdo, es un espacio abierto. Si quieren dar una charla, si quieren compartir algo que les sirvió, lo que quieran, lo que tengan ganas de hacer, acérquense a mí o a Coti y vemos de organizarlo. Sé que es un montón de información, un curso de milagros, sé que es un montón de información el tarot, sé que es un montón de información todo, pero no hace falta entender todo. Solo hace falta estar dispuesto a pensar las cosas un poquito diferente, algo, un alguito a la vez. Eh, y bueno, nada, les agradezco un montón por haber estado acá, por este espacio. Si alguien más quiere decir algo, quedan 5 minutos. ¿No? Diga. Sí, ¿qué tal? Nada, quería estar también en relación a lo que estabas contando, lo de tener un pensamiento chiquito que cambia todo. Por ejemplo, en mi ejemplo personal, para los que no me conocen, yo estoy viviendo fuera de Argentina desde hace unos 8 o 9 años, estoy en España, estuve mucho tiempo sin papeles y llegó una época en la que, por ejemplo, yo estaba en un ambiente también muy hostil en el cual me iba mal en el trabajo, tenía relaciones violentas, eh, y todo se lo adjudicaba a, no, bueno, pero tengo esta vida de mierda porque no estoy teniendo papeles. El día que tenga papeles voy a tener un buen trabajo, voy a salir con gente normal, no voy a tener que compartir piso con gente nefasta como me venía pasando hasta entonces y tal. Y de repente fue como, che, pero pará, porque hay gente que está en la misma que vos, está sin papeles y no por eso tiene un novio que la golpea, o no por eso tiene un compañero de piso que es un tirano, o sea, tiene una situación más amena en el trabajo, por más que esté con o sin papeles. Entonces de repente ese pequeño pensamiento fue como, ¿por qué? O sea, sí, estamos en la misma situación sin papeles, pero ¿por qué lo mío es tan border, tan extremo de tener que pasar por todo este sufrimiento? Y hay gente que te dice, sí, yo estoy sin papeles, pero me tomo un micro y me voy a pasear a Madrid. Y era como, no, bueno, pero no, yo no puedo hacer eso, porque no tengo tiempo para pensar, porque mi novio me faja, porque no tengo papeles, no tengo plata. Y de repente fue como empezar a cambiar eso, ¿viste? Y ese pequeño pensamiento fue como clave como para que se me caiga el velo y empezar a trabajar un montón de cosas que después trabajé en coaching, después trabajé en terapia, y que bueno, hasta el día de hoy sigo trabajando. Tal cual. Y es re interesante lo que decís, Noé, porque también hay algo que es muy difícil de pensar en medio de todo ese pensamiento que hiciste, que es, no hace falta que estés sufriendo así. Total, Como que a veces nos aferramos a nuestra historia de sufrimiento y tratamos de darle un sentido, como no, estoy sufriendo así porque vine acá a hacer la América y tengo que sufrir para hacerme de abajo. Como que le asignamos a nuestro sufrimiento todo un significado y a veces es muy difícil soltar ese significado y decir, no hace falta que esté sufriendo, puedo estar yéndome a Madrid los fines de semana. total. Como, no es necesario, como, no es necesario que la pase mal. Claro, sí, pero creo que eso también viene por mucha carga cultural de que, bueno, el que madruga Dios lo ayuda, y ese tipo de frases pedorras que nos inculcaron desde chicos, donde es como que para tener algo tenés que tener mucho sacrificio, forzarte un montón y pasarla mal, y como decís, viste, es como, sí, me puedo forzar, pero no es lo mismo forzarme que pasarla mal. Y no es Entonces, lo mismo esforzarte o sea, hacer algo apasionadamente y feliz y contento de lo que estás haciendo, que hacer algo forzada, que hacer algo sintiéndote mal, que hacer algo, tenés que sufrir, ¿viste? Pareciera como que el sufrimiento es la moneda que le asigna valor a tus logros. totalmente. Sí, 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 tal sí, cual. Gracias, Noé, porque es verdad, esos son patrones de pensamiento que también, que en el momento en el que haces clic, que hacen que todo te cueste el doble en la vida porque pensás que te tiene que costar el doble para que valga algo. Y en el totalmente. lográs Nada que ver. soltar,
no hace falta, puedo ser feliz y hacer todo lo que hago, como no hace falta que esté padeciendo. Tal cual, sí, sí, sí. Así que ese pequeño pensamiento me ayudó muchísimo para salir un poco también de la situación de víctima, porque era como, oh, pobre de mí, mirá lo que me pasa. Y era como, bueno, pero hay un montón de gente también que está sin papeles y no le pasa esto. No va por la vida sufriendo porque tiene un novio que la faja, porque tiene un trabajo de mierda, compañeros de piso que le hacen la vida imposible. Sí, tal cual. Muchas veces, bueno, eso, ¿no? Como la sensación de dar vuelta al colgado, ¿no? Como muchas ataduras que nos ponemos nosotros mismos, como pensamientos limitantes o cosas que en realidad están en nuestra cabeza. Qué milagroso que es habilitarse, pero también qué duro, ¿no? En muchos lugares esto, decir, bueno, sufrí todo esto al pedo, como soltar todas, nos volvemos, no, a veces nosotros, y yo la primera de todas, tomamos el sufrimiento y lo vamos decorando, ¿viste? Como con piedras preciosas, con cosas lindas, con poesía, con un drama hermoso, ¿viste? Le vamos poniendo cosas Y no deja de ser y después nos cuesta soltarlo, porque nos quedó muy lindo nuestro sufrimiento, como le tenemos aprecio. Y nos cuesta a veces soltarlo porque lo decoramos un montón. Pero llega un punto en el que decís, bueno, es innecesario, puedo tener todas estas piedras preciosas y no hace falta sufrir para tenerlas, para tener algo bello. Muchas gracias, Noé. No, gracias a vos. Aquí, Buenas. Bueno, primero, gracias, Lore, por este espacio, por todo lo que estás armando. Es un lugar de exploración que me resulta muy interesante y con el cual conecto bastante desde otros lugares. Y venía pensando, mientras hablabas, en mi práctica de artes marciales, en el cual trabajamos mucho estos mismos conceptos, pero a través de lo físico. Y uno de los estudios que vengo haciendo yo como instructor para mi propio entrenamiento es observar esos patrones de pensamiento limitantes que tiene el otro y que expresa con el cuerpo sin darse cuenta. Y venimos hablando mucho de eso, ¿no? De que la gente que no quiere conflicto, yo le digo, camina un paso hacia adelante y hacen así y rodean a la persona, pensando en un sentido de autoprotección que en realidad los pone más en peligro. Entonces, trabajamos mucho eso, ¿no? De decir, fíjate que estás esquivando ir a ese lugar y romper con eso es sacar la idea de que por ahí uno dice, más lejos es más seguro, más cerca más lejos es más inseguro, más cerca es más peligroso. Bueno, es una dualidad que tiene que ver con esto de dar vuelta a ese colgado, ¿no? Si yo estoy cerca y estoy seguro, eh, me puedo empezar a mover de otra manera, ¿no? Y romper esos hábitos de toda la vida, ¿no? De protegerse de una manera, es algo que toma tiempo, pero que empieza a empoderarte y a liberar, ¿no? Muchas veces el foco uno lo hace en el oponente, ¿no? Como decís vos, si uno se enemista con el sí, otro, pone la mirada en ese oponente, pero también se empieza a desdibujar uno. Entonces, siempre tengo que como ir parando y volviendo a decir, fíjate en lo que estás haciendo vos para que el otro se comporte de esa manera, porque tu postura lo está llevando a eso. Estás poniendo una intencionalidad de querer hacerle algo que hace que el otro claro. reaccione, Al punto sí. eh, Bajar poquito. y esa cuestión de soltar es muy difícil. Y bueno, ayer, por ejemplo, vos hiciste justamente un gesto muy, muy interesante de dar vuelta, de hacer esto. Y fue exactamente lo que estuvimos trabajando en la clase de ayer, en la cual eh, mis alumnos, algunos, se quedaban trabados y levantaban el hombro y trataban de meterse por un lugar que no había espacio ahí para meterse. Claro. Y mientras más se trataban, más se trababa su cuerpo. Y yo le dije, pero relaja el hombro y dejaba caer el brazo. Y ahí todo se acomodaba. Y cuando se acomodaba eso, bajaba un brazo y digo, bueno, ¿ves que rebajaste el brazo? Ahora podés subir el otro. Y ahí se armaba ese equilibrio. Y estamos haciendo exactamente este movimiento en lo físico para eh, recobrar el equilibrio, que a veces incluye el desequilibrio del entorno de una manera, pero si uno lo ve de una forma más grande, es una armonía que está generando
no estás pensando en, uy, estoy tirando a alguien al piso y estoy desequilibrando la situación, sino más bien algo más grande en el que yo estoy habitando el lugar que me corresponde y eso acomoda todo lo que tiene que acomodarse alrededor, que a veces implica que algunas cosas se caigan y que otras permanezcan. Entonces, qué, interesante me parece la idea de la supervivencia a través del ser, ¿no? De decir, mientras más soy, más estoy acá, y mientras más estoy, más prevalezco a través del tiempo, ¿no? Y bueno, es interesante cómo esa corporalidad revela esos constructos mentales y esas limitaciones o libertades que tiene Sí. cada uno. Entonces, es interesante trabajar la autoprotección a través de eso. No solamente lo que decías vos, ¿no? De que cuando uno eh, obra a través de esa forma de pensar, tus propias heridas se van sanando a través de ayudar a sanar a los demás. Entonces, mi entrenamiento es ese. Yo me enriquezco de ver, esta persona tiene miedo de avanzar, esta persona se escapa, esta persona se mete demasiado y la van a golpear. Y cada uno tiene su historia o de violencia o de pacifismo que los lleva a establecerse un camino de los cuales yo trato de amplificar, ¿no? De decir, bueno, esto no es solo un único camino, acá hay un abanico. Y mientras más lo abrís, más caminos hay. Y vos después elegís el que te sea más bueno para vos y para los demás. Pero bueno, siempre me interesó mucho la relación que hay entre eh, lo físico que uno transmite, ¿no? Y lo mental. Sí, total. Tenemos que preparar un día una clase de límites y verlo desde el bullido y desde lo físico aquí, porque esa es una pendiente que tenemos. Pero tomando esto que decís de lo... Espero que no se termine, que no se acabe el video. Eh, trayendo eso que decís de la diversidad de caminos, ¿no? Como tu práctica como maestro de bullido te permite ver la forma en la que muchas personas se manejan en el bullido y por lo tanto en la vida, como en en el dojo y en la vida. Y esto que decías, como no es que hay un camino correcto, es la diversidad de caminos. Y un poco también es esto, ¿no? A lo que nos invita el colgado, el ver las cosas de otra manera, lo que te hace es abrirte el abanico de posibilidades de cómo pensar una situación. En lugar de pensarla todo el tiempo de una misma forma, bueno, esto, estar abierto a ver de otra manera. Y creo que en la interacción con otros y en el conocer a otros y en el ver el camino de otras personas, ahí se te amplía el abanico, es como vos decís, real. Se te amplía el abanico y es mucho más fácil que no tengas pensamientos o estructuras de pensamiento tan rígidas y tan fijadas, como que estás todo el tiempo nutriéndote de otra diversidad. Mm. Tenemos que hacer esa clase. Sí, hablando de abanicos, es muy interesante. Tenemos un concepto japonés que se llama kaname, que básicamente el kaname es el pin que atraviesa todas las partes del abanico que permite que se abra. Entonces, Sí, es el eje y el equilibrio. Si ese pin no está o está torcido, la apertura se limita. Entonces, a través de un punto, controlo todos los aspectos de esa apertura. Y después está en uno también, cuando encuentra ese equilibrio, ver qué hace con ese abanico. Porque el abanico lo puedo usar para refrescarme yo, refrescar a los demás, o para avivar un fuego, por ejemplo. Entonces, también es una responsabilidad, ¿no? Poder abrir eso y usarlo para seguir ayudando a que haya un bien común. sí, y es también eh, muy difícil como que cuando recibiste algo es muy difícil que no hagas lo mismo por otro. Yo entiendo que a veces estamos muy acostumbrados a pensar que las personas somos miserables y horribles, eh, pero es muy, o sea, qué sé yo, lo que yo recibí de mis amigas es imposible que no se lo dé a otra amiga que está pasando por lo mismo. Como que hay algo inherente, ¿viste, no? Hay algo inherentemente bueno en nosotros, por más que a veces los noticieros digan lo contrario, ¿no? Como, eh, y
Bueno, chicos, estamos re en hora. Muchas gracias por todas las cosas que dijeron. Por favor, la próxima vez hablen más temprano, así tengo más tiempo para escucharlos. Frénenme antes, yo los quiero escuchar. Gracias a vos Y quiero por el charlar. espacio. Gracias, Cindy. Bueno, gracias, gente. Los libero para que vayan a almorzar. Estuvo re lindo, me llevó un montón de cosas. Y nada, los quiero escuchar más la próxima, me encantó. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Muy bueno, Gracias, buen día chao, para chao. todos. Buen día para todos.